¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra edición más de Tómate un café con Present. Soy Sonia Velázquez, auditora y encargada de negocios en Present Consultores, y en esta ocasión me encuentro con el ingeniero José Carlos López. Él es nuestro Project Manager y auditor ISO en Present. Cuenta ya con más de 10 años de experiencia en este rubro y su pasión es la gestión de proyectos. Bienvenido José Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, feliz de estar aquí compartiendo un poco los conocimientos aquí en la gestión de proyectos y atendiendo también a todos esos comentarios, a todas esas peticiones que nos han hecho a través de nuestro canal de saber más de la gestión de proyectos. Así que aquí estoy feliz de poder compartir un poco el conocimiento. Qué bueno, José Carlos, muchas gracias. Bienvenido a nuestro segmento. Pues para nosotros es un gusto compartir este espacio contigo y nos permite pues platicar y compartir un rato con nuestro cafecito para conversar pues temas de interés y algunas que otras inquietudes, como tú bien decías, con nuestros seguidores. Así es que hoy, queridos amigos, vamos a abordar algunas preguntas en torno a la gestión de proyectos, siendo obviamente pues tú un experto en Project Management, pero vamos a enfocarnos particularmente en los riesgos, que es como una palabra bien tenebrosa para la mayoría si no conocemos mucho del tema, ¿verdad? Pero ahora pues José Carlos nos va a apoyar. Entonces vamos a dar inicio. Pues José Carlos, tú sabes bien que la pandemia, aunque ya pues pasaron un par de años, nos ha venido a cambiar todo a lo que estábamos acostumbrados en todo aspecto. Y la primera pregunta es, ¿cuál es desde tu punto de vista el cambio más relevante en cuanto a la modalidad para poder gestionar los riesgos de un proyecto? Desde mi punto de vista, tal vez no es solo la gestión de riesgos en un proyecto lo que ha venido a cambiar, sino que ha venido a cambiar toda la realidad de cómo gestionar un proyecto, ¿verdad? Particularmente enfocándonos en los riesgos, es la modalidad de trabajo. Muchas personas han tenido que trabajar virtualmente, han tenido que gestionar proyectos remotamente cuando la costumbre podría ser estar poniéndose la camiseta en el lugar de trabajo y gestionando, ¿verdad? Ha sido ese es uno de los cambios más relevantes en cuanto a la gestión de los proyectos y la gestión de los riesgos. Y sobre todo este gran riesgo que se materializó, ¿verdad? Que es el tener la pandemia, tener la cuarentena, estar todos encerrados, teniendo cambios en la vida de todos, que al final era un riesgo que nadie había identificado, ¿verdad? Que ni presupuestado para que se llegara a materializar. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, el cambio más relevante a cuanto a esta modalidad de gestionar riesgos es considerar riesgos que tal vez inicialmente o por la experiencia no se iban a considerar porque nunca iban a suceder. Entonces, está en cuanto a eso, gestionar riesgos que no habíamos considerado, y la modalidad de cómo mitigarlo, ¿verdad? Trabajando remotamente es es el cambio más significativo para mí. Muy bien, ok. Y una pregunta, ¿qué impacto crees tú que ha tenido esta nueva modalidad, ¿verdad? Remota, para poder gestionar los riesgos en los proyectos en cualquier industria? En toda la industria, bueno, al final, como mencionaba anteriormente, han habido cambios de la manera como gestionar los proyectos remotamente. Y el impacto que ha tenido esta nueva modalidad tal vez es no contar con todos los recursos disponibles para gestionar los riesgos, no contar con todo lo necesario que teníamos inicialmente para gestionar, pero mayormente el impacto ha sido trabajar remotamente o saber cómo tener como una extensión, así como estamos ahorita, ¿verdad? En esta reunión. Saber cómo tener la pericia o la habilidad para poner toda la experiencia en la gestión de riesgos de una manera remota. Ese es el impacto más grande que siento que ha tenido esa nueva modalidad. Ok, sí, interesante, la verdad. Y creo yo que parte de toda la gestión implica adaptarse, ¿verdad? A esa nueva realidad, sí. ¿Verdad? Bien, otra pregunta más. En un proyecto, ¿cómo nosotros podemos medir el valor económico o monetario de los riesgos para poderlos planificar?
Ok, el valor económico o monetario de esos riesgos, bueno, recordemos de que todo parte de un presupuesto, ¿verdad? De lo que es una adecuada gestión de costos o una planificación de los costos del proyecto. Obviamente, si recordamos conceptos así del PMBOK y así conceptos que hemos aprendido, ¿qué es un presupuesto? Es el valor o la sumatoria de la estimación del costo de todas las actividades de un proyecto. Pero no es solo eso, también debemos de tener márgenes de contingencia. Por ejemplo, si se llega a materializar algún riesgo, tenemos que tener todos esos recursos para la gestión de riesgos y al final podemos medir ese valor económico y monetario en base a las lecciones aprendidas que tengamos de proyectos similares, de riesgos que se han llegado a materializar en proyectos similares al que estamos ejecutando, o podemos calcularlo en base a algún porcentaje del presupuesto total que tengamos de la sumatoria de las actividades del proyecto. Al final lo que nos va a decir qué es cuánto valor o cuánto yo le tengo que poner o cuánto tengo que yo presupuestar para pedirle a mi sponsor o a mi patrocinador del proyecto, es en base a esa misma experiencia, ¿verdad?, que se puede tener, o en base a la estimación de cuáles son los riesgos que se me pueden llegar a materializar, porque todo esto depende para estimar un valor, si yo te dijera, voy a estimar cierto monto para la gestión de riesgos en un proyecto, cierto valor monetario, por ejemplo, $5,000, puedo decir, para la gestión de riesgos, pero en base a qué digo yo ese monto, en base a qué yo estoy poniendo ese monto, será al azar, será según mi estimación, según mi feeling, no. Es en base a las experiencias que se pueden tener anteriormente en proyectos, o en base también a un juicio de expertos, a un juicio de las personas que tienen mayor experiencia en ese tipo de proyectos, para que nos puedan decir, tenés que estimar tanto, tenés que guardar tanto, porque este riesgo se te va a llegar a materializar, ¿verdad? Lo más importante de todo es de que podamos ser bien estudiosos, tal vez puede ser el término, para saber identificar esos riesgos y para saber estimar el valor que me va a costar la mitigación de las actividades para mitigar los riesgos. Y lo más importante es siempre colocarlo en el presupuesto. Exactamente, eso te iba a mencionar, y entonces no habría como un valor porcentual, sino más bien tendríamos que basarnos en experiencias previas y en el conocimiento, ¿no?, del proyecto, de cómo va a fluir, cómo lo hemos evaluado. Entonces, sí, porque que va a ser un 15-20%. No se puede decir. Ajá, sino que como cada proyecto tiene su particularidad, ¿verdad? Y recordemos también que cada proyecto es único, ¿verdad? Porque tiene objetivos únicos y la definición que hemos aprendido del proyecto es que es un esfuerzo único para alcanzar objetivos o resultados únicos, ¿verdad? Entonces, por esa particularidad que tiene la naturaleza de los proyectos, es que debemos de estudiar para poder presupuestar esos riesgos, ¿verdad? También para poder asignarle el valor a esos riesgos. Muy bien, de acuerdo. Hay otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si se materializa otro tipo de riesgos en un proyecto que tal vez no habíamos considerado? Ok, sí, recordemos de que la parte de la gestión de riesgos no es algo que vayamos a hacer una única vez, porque por ejemplo cuando planificamos todo el proyecto vaya a ser algo que únicamente vamos a identificar riesgos una sola vez y solo con esos riesgos nos vamos a quedar, sino que esto tiene que ser una actividad recurrente, una actividad que tenemos que desarrollar durante todo el proyecto para estar siempre considerando nuevos riesgos. O sea, tenemos que tener un pensamiento basado en riesgos con todo el equipo del proyecto, para que estemos identificando y estemos siempre a la vanguardia de qué es lo que puede suceder, ¿verdad? Es algo muy similar con lo que pasa con la forma CISO, que nos dice tengamos un pensamiento basado en riesgo, y el pensamiento basado en riesgo es algo que tal vez en la naturaleza del ser humano lo hacemos, porque incluso cuando nos vamos a cruzar una calle, ¿qué es lo que hacemos? Vemos a un lado y vemos al otro. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que pueda venir un carro que nos venga a atropellar, ¿verdad? Entonces es algo ya que en la naturaleza del ser humano está. Entonces esa naturaleza del ser humano la tenemos que llevar a la gestión de proyectos también. Tener siempre ese pensamiento y estar siempre a la vanguardia de que se puede llegar a materializar un riesgo. Entonces tenemos que siempre estar viendo al lado de cada uno de las vías del proyecto para ver qué es lo que puede llegar a suceder.
Ok, de acuerdo, interesante, ¿verdad? José Carlos, teníamos otra pregunta. En un proyecto, ¿qué es más importante? ¿Gestionar los riesgos o gestionar los recursos? Es una pregunta interesante en realidad, o sea, ¿qué es lo que, qué es lo que puede ser? O sea, gestionar riesgos o gestionar recursos. Al final, si no gestionamos riesgos, ¿qué es lo que qué es lo que nos dice? O sea, que podemos estar planificando en el aire o podemos estar planificando algo irreal. Y si no gestionamos los recursos, o sea, ya sean los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos de equipos que necesitemos en este proyecto, al final siempre eso se puede llegar a materializar en un riesgo, ¿verdad? Entonces, según lo que les puedo aportar, puede ser de que tiene que ser un 50-50, ¿verdad? Tenemos que estar a la vanguardia siempre de qué es lo malo que puede pasar y tenemos que estar siempre a la vanguardia de gestionar bien los recursos, de no estar gastando más recursos financieros de los que podemos gastar o de lo que está asignado en el presupuesto para alguna actividad. Y también, sobre todo, tenemos que gestionar también el recurso humano, asegurarnos de que nuestro equipo de trabajo, que está aportando toda la experiencia, también esté contenta de estar trabajando en nuestro proyecto. También, porque al final una mala gestión de recursos se puede llegar a materializar en un riesgo. Entonces, por eso es 50-50. Así como en una bicicleta, ¿verdad? Al final de que estamos pedaleando, al final con la derecha o estamos pedaleando con la izquierda, así tiene que ser también la gestión de riesgos y recursos, ¿verdad? O sea, al final, gestionando los riesgos, no sabemos si eso es lo que nos está alcanzando el éxito o la gestión de recursos es lo que nos está alcanzando a avanzar, pero al final tiene que ser un equilibrio en todo lo que estamos haciendo. Muy bien, interesante. Otra pregunta más. Sabemos que en un proyecto hay una triple restricción entre el alcance, el tiempo y el costo. ¿Cuál de esas tres variables es la más afectada si un riesgo entonces se materializa? Okay. Recordemos de que la relación del alcance, tiempo y costo es una relación directa y que una depende de otra en todo proyecto. Al final, como mencionaba, como un proyecto es algo único para lo que se realizan esfuerzos para alcanzar resultados únicos, un riesgo se puede llegar a materializar en cualquier parte en el proyecto, puede afectarnos el alcance, el tiempo, el costo en un proyecto, pero siempre es importante que podamos equilibrar. Por ejemplo, si se nos afecta el alcance de un proyecto, de que tengamos también las herramientas de mitigación para poder controlar el tiempo y el costo. Si nos afecta el tiempo, ¿qué es lo que vamos a hacer con el alcance y con el costo también? O si es el costo que se nos llega a materializar en un riesgo, ¿qué vamos a hacer con el alcance y el tiempo también de eso? Entonces, al final es saber equilibrar y saber manejar con las herramientas cómo vamos a equilibrar cuando algún punto de eso se nos llegue a afectar o de la triple restricción. Así que la variable más afectada si un riesgo se materializa puede ser cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de esas tres. Ok, muy bien. Había otra pregunta. ¿Qué medidas podemos tomar en cuenta para que el equipo del proyecto sea el principal actor en comunicar los riesgos latentes que hay en un proyecto? Ok, sí, como mencionaba anteriormente, la importancia de gestionar los recursos, ¿verdad? En particularmente el recurso humano, las personas que están aportando la experiencia, las personas que están aportando todo su conocimiento para el proyecto. Lo importante es tener un buen clima laboral, un buen clima entre los equipos del proyecto que estemos manejando y que también ellos se sientan con la apertura de comunicar cuáles son los riesgos que nos están afectando. De que no tengamos una cultura dentro de un proyecto de equipo punitiva, de decir, si me mencionas cuál es un riesgo, ahí ve cómo lo resolves, pero a mí no me interesa como project manager y andar a resolverlo tú, o solo comunicarme si es emergencia, ¿verdad? Porque muchos proyectos así ha sido, ¿verdad? También la cultura. Entonces tenemos que tener una cultura de puertas abiertas, de darle la confianza a las personas para que puedan comunicar sin ningún problema a cualquier riesgo que se pueda llegar a materializar dentro del proyecto. Ok, perfecto. ¿Y la manera como se comunican puede ser verbalmente o hay que dejar algo por escrito? ¿Qué sería lo mejor? Sí, lo importante siempre es documentar cuáles son los riesgos
que pueden suceder, o sea, algún riesgo, las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento, ¿verdad? Si nos comunicamos únicamente verbalmente, ese riesgo puede decir, yo te lo mencioné en esta reunión que tuvimos y al final no le hiciste caso y al final se nos olvidó a todos. Entonces, por eso hasta en Prosem tenemos un dicho que más vale tinta pálida en papel sucio que una mente lúcida, ¿verdad? Entonces, lo importante es documentar ese riesgo, valorizarlo sobre todo, o sea, en una matriz de riesgo que si es algo muy grave, es algo leve o es algo medio que nos pueda suceder, pero lo importante siempre es documentarlo y tener esa siempre cultura en el equipo de proyecto de que cualquier persona que esté operando puede reportar un riesgo, como les mencionaba, es algo que es una actividad que se hace constantemente durante toda la ejecución del proyecto. Entonces, es importante que podamos identificar esos riesgos y que el equipo de trabajo nos ayude también a identificar esos riesgos. Entonces, pero lo más importante es documentarlos y saberlos tratar también. Muy bien, realmente sí. Otra pregunta, desde tu experiencia trabajando tanto en proyectos como en procesos, ¿cuál es la diferencia entre gestionar los riesgos de un proyecto y gestionar los riesgos de un proceso? Ok, sí, bueno, es distinto. Cuando hablamos de riesgos de proyectos, hablamos tal vez de dinero, hablamos de algo que nos va a impedir alcanzar los objetivos, hablamos de algo que nos va a complicar nuestra existencia para poder alcanzar los objetivos del proyecto. Y cuando hablamos de riesgos de proceso, es algo que nos va a impedir alcanzar los objetivos, así como nos lo dice también la ISO 31000. La diferencia de los riesgos de proyectos y gestionar los riesgos de los procesos es de que en los proyectos tenemos que asignar los recursos para las actividades que vamos a hacer para mitigarlos. Y en los riesgos de los procesos podemos tomar acciones preventivas para evitar que un riesgo se materialice. Yo me acuerdo de un profesor mío que me mencionaba de que si uno identifica un riesgo en un proyecto que al final no se llega a materializar, entonces sos malo identificando riesgos en un proyecto, porque al final estás pidiendo dinero a tu sponsor o a tu patrocinador por algo que no se va a llegar a materializar. Entonces es la diferencia que existe entre los procesos también, porque tú puedes identificar un riesgo potencial en un proceso que al final lo puedas controlar y se pueda mitigar y pueda desaparecer. En un proyecto no, o sea, tenés que saber en qué situación estás, en qué contexto estás para identificar ese riesgo que es potencial que se pueda llegar a materializar y sobre todo de llegar a valorizarlo. Entonces la mayor diferencia que existe en eso es que tal vez en un proyecto son riesgos más latentes o riesgos que por su naturalidad se van a llegar a materializar. Y en un proceso puede ser, así como lo dice la ISO, ¿verdad? Ese pensamiento basado en riesgo, ¿qué es lo que puede pasar mal? Si no pasa, está bien, pero tenemos controlado ese riesgo, ¿verdad? En un proyecto es distinto porque estamos trabajando con dinero, esto va a pasar y tenemos esos recursos para mitigarlo, ¿verdad? Ese creo que sería la mayor diferencia. Y también que, como tú mencionabas al inicio, un proyecto tiene un inicio y un fin, entonces no es lo mismo como un proceso que sucede de manera repetitiva, ¿verdad? Que siempre se está dando. Entonces sí, en definitiva hay una manera de gestionar distinta, pero que en cualquiera de los dos, tanto en procesos como en proyectos, va a tener un impacto importante. Ok, bien, y para ir terminando, José Carlos, ¿qué recomendaciones nos podría dar para las empresas que tal vez no consideran tan importante gestionar riesgos en un proyecto? ¿Qué podrías recomendarles? Bueno, creo que ahorita hemos hablado tanto de la importancia de gestionar los riesgos y identificarlos en un proyecto, que al final si no los identificamos, puede ser de que eso conlleve al fracaso de un proyecto también. Puede ser de que eso conlleve a que podamos tener ciertos problemas por no poder alcanzar los objetivos de un proyecto. Entonces lo más importante es de que
de que sí, o sea, tengan como ese cambio de chip, ¿verdad? Ese cambio de pensamiento para que se tenga ese pensamiento basado en riesgos en la organización, ¿verdad? Porque al final eh, puede ser de que los riesgos es como una piedrita en el zapato que se puede tener. Entonces que mucha gente dice, sí, me duele, pero todavía aguanto caminar con esto. Entonces la gente como que no lo quiere ver, ¿verdad? O que dice, si yo me destapo esto, yo sé que va a venir las mil y un peste. Pero no, lo bueno es de que si lo sabemos, lo identifiquemos y que tomemos acciones para corregirlo, ¿verdad? Entonces, la recomendación es esa, de que no tengan miedo de saber identificar riesgos latentes en la organización, a fin de que podamos mitigar esos riesgos y tomar acciones para corregirlos también. Muy bien, tiene razón, interesante la verdad el tema y creo que también mucho en relación a la importancia que los gestores de proyectos pues deben darle no solamente al tema de los recursos, sino también a los riesgos, sobre todo ahora con esta nueva modalidad de post-pandemia, ¿verdad? Pues bien, hemos llegado al final de nuestro segmento, José Carlos. Muchas gracias por darnos tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, respondiendo todas estas inquietudes sobre los riesgos que son vitales en las organizaciones. Ok, muchas gracias también por esta oportunidad de compartir la experiencia y compartir un poquito sobre cómo hemos manejado los proyectos también en Procer. Y cualquier duda o cualquier situación, ya saben que ahí estamos también para servirles. Buenísimo, muchas gracias José Carlos y agradecemos también a nuestros amigos que nos siguen en este canal y a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escribirnos en la sección de los comentarios o incluir sus preguntas respecto a este tema o algún otro tema respecto a proyectos para que José Carlos, que es nuestro Project Manager, pues pueda apoyarlos. Nuevamente, gracias José Carlos y a todos ustedes amigos, les deseamos muchos éxitos y esperamos verlos hasta la próxima en Un Café con Procer. Nos vemos. Muchas gracias, bendiciones. Adiós.